Lo que decís es importante. En una llamada o reunión de ventas, cómo lo decís es todavía más importante. Pero en muchísimas situaciones para vender más, lo único que necesitas es callarte la boca y hacer uso de los silencios. Tengo más de 4 millones de dólares vendidos personalmente y junto con equipos de ventas que dirigí, capacité a más de 50 equipos de ventas distintos y tengo más de 10 años dedicándome exactamente a lo mismo, que es a vender y a enseñarle a otros a vender. Y hoy vamos a hablar de lo que la mayoría de gurús de ventas de turno no hablan, y es el uso de los silencios. Hay 3 tipos de silencios principales que podemos utilizar en llamadas de venta, en reuniones de venta o en dinámicas sociales para lograr que una persona se autoconvenza mejor de trabajar con nosotros, para ejercer cierta presión sobre la persona que tenemos delante, para nosotros procesar mucho mejor la información de quien nos está hablando en sí. Pero antes de profundizar en todo esto, suscríbete a mi canal de YouTube donde estás viendo este video en este momento, porque subo contenido permanentemente donde hablo de cómo puedes hacer, no para que vendas más, sino para que la gente quiera comprarte con mucha mayor facilidad. Técnicas de ventas está lleno por todos lados, puedes indagar miles de videos que te hablan de distintas herramientas o técnicas para terminar haciendo más cierres. Mi filosofía, y eso es lo que promuevo con mis alumnos de la Academia de Speak Sellers, es que no te vuelvas mucho mejor vendedor, sino que te vuelvas mucho mejor logrando que las personas quieran comprarte. Cuando vos logras que la gente quiera comprarte, el proceso natural de cierre fluye con un dinamismo distinto, hay mucha menos fricción, hay muchas menos objeciones, tenés mucho menos esa sensación de tener que estar convenciendo permanentemente al otro, porque el otro, el cliente, el que está delante tuyo, quiere adquirir ese producto o servicio que vos estás vendiendo. Y parte de lograrlo va a tener que ver no solo con lo que digas verbalmente, sino cómo lo transmitas. Y en esa transmisión es que entra el uso de los silencios en la dinámica social. Tenemos 3 tipos de silencios específicos que vamos a utilizar. El primero, y para mí el más importante de todos, es el silencio de escucha. Este silencio no es para influir en la otra persona en sí. Podemos influir un poco con este silencio. Cuando nosotros hacemos silencio, cuando una persona termina de responder una pregunta nuestra, la otra persona puede entender que la estamos escuchando. Pero no es ese el objetivo a la hora de hacer este silencio. El silencio de escucha viene principalmente para poder entender a profundidad y darle tiempo a nuestra cabeza de entender qué es lo que nos está diciendo el cliente que tenemos delante. A su vez, este silencio de escucha permite para nosotros pensar o procesar mejor cuál es el argumento que vamos a utilizar delante del cliente que tenemos. Entonces, el silencio de escucha va a ayudarnos a nosotros a que cuando una persona conteste una de las preguntas que le estamos haciendo, nosotros podamos entender mejor, pero también lo vamos a utilizar estratégicamente en distintos momentos para que el próximo argumento que voy a utilizar yo le dé más tiempo para desarrollarlo. Ten en cuenta que si vos hoy en día no utilizás silencios en llamada de ventas, lo más probable es que seas ese típico vendedor ansioso que incluso interrumpe a los clientes antes de que termine la oración. ¿Cuántas veces pasa de que un cliente le preguntás por qué se presentó a esta reunión el día de hoy y de golpe la persona te está contando, no, vi un anuncio, en ese anuncio que vi los encontré a ustedes, perfecto, perfecto, y el vendedor interrumpe? Y claro, cuando vos haces esas cosas, primero que corres el riesgo de que la persona no se sienta escuchada, lo cual es gravísimo porque una persona que no se siente escuchada no quiere darte más información, se cierra, levanta mucho más resistencias y es mucho más difícil de cerrar. Pero aparte de todo eso, vos no llegás a comprender en profundidad las respuestas que te da el otro, porque estás permanentemente viendo la manera de ya contestarle a lo que te dice. Porque, y esto es un mito natural en ventas, muchas personas asocian que si yo contesto rápido, sueno o me veo mucho más inteligente. Lejos de ser así, la persona que tiene capacidad de controlar su verbalidad y su paraverbalidad, pero sobre todo sus tiempos de respuesta, es una persona que está en control de sí misma. Si yo me apuro permanentemente por contestarle a un cliente, lo que va a pasar es que ese cliente me va a ver ansioso, me va a ver desesperado por hablar, me va a ver incluso que me importa muy poco lo que tiene para decirme porque tengo esa necesidad de contestarle muy rápidamente. Entonces, el silencio de escucha me ayuda a mí a procesar la información de lo que la persona me está diciendo al responderme una pregunta, me ayuda a yo pensar mucho mejor los argumentos que voy a utilizar,
Tu cabeza lo necesita. De hecho, el hablar pausado es una gran herramienta para pensar mejor qué es lo próximo que vas a decir y que tu cabeza te ayude con eso. No es que vas a estar pensando qué vas a decir. Tu cabeza va a llevarte las respuestas y la manera en la cual vos permitís que tu cerebro te dé mejores respuestas es dándole más tiempo para procesar la información que tiene delante. Por eso el silencio nos ayuda tanto a nosotros en sí. Y aparte, que cuando hacemos estas pausas al escuchar, proyectamos a la otra persona que la estamos escuchando, que la estamos entendiendo, que estamos prestando atención en la interacción y no que estamos sonando como robots que simplemente quieren hablar encima de ella y contestarle rápidamente. Entonces, ese es el primer silencio. Segundo silencio, tenemos lo que es el silencio de procesamiento. Cuando hablamos de silencio de procesamiento, espero estés anotando todo esto porque es una salvajada lo que te estoy explicando. El silencio de procesamiento es el que vamos a utilizar para que una persona le dé mayor relevancia a lo que yo le estoy diciendo. Yo soy una persona que valora mucho en el proceso de ventas no el guión que utilices, no el hecho de si sos un súper, hiper, mega orador, súper crack y que habla súper bonito, no si sos una persona que sabe las 36 formas de resolver una objeción. Lo que yo valoro mucho en un proceso de ventas es que aquel que está como vendedor es a su vez un consultor y tiene la capacidad de elevar el nivel de conciencia de una persona para que ésta voluntariamente decida comprar el producto o servicio que tiene delante. Para elevar el nivel de conciencia de una persona es indispensable que el vendedor sepa generar momentos de epifanía. Los momentos de epifanía son esos momentos donde yo le presento a las personas que tengo delante una perspectiva más elevada sobre sus propios problemas, sobre la manera en la cual abordan sus problemas, sobre las soluciones que pueden tomar y sobre un largo etcétera alrededor de sus creencias en sí. Dar una epifanía o presentar una nueva creencia frente a las personas no es más que mostrarle a la persona que lo que ve sobre sus problemas lo ve desde una visión limitada. Es como yo estoy mirando hacia adelante y en mi visión solo puedo ver lo que tengo adelante y en mi periferia. Pero no puedo ver desde arriba todo, lo puedo ver solamente desde la visión o desde la posición en la cual me encuentro. Bueno, el cliente se encuentra en una posición que eso le da una visión sobre sus problemas. Pero vos, que conocés muy bien de los problemas de tus clientes, que entendés muy bien qué es lo que a las personas de media les pasa, porque también tomas muchas reuniones de venta, entonces ves muchas veces un mismo problema y también trabajás sobre la solución, tenés una perspectiva mucho más amplia para poder entender el porqué de los problemas de las personas, su razonamiento y demás. Desde ahí es que nosotros presentamos epifanías, o sea, le mostramos esa visión desde más arriba al cliente para que éste entienda que su manera de ver las cosas está incompleta, le falta otra perspectiva. Cuando hacemos esto, las personas tienden a confiar mucho más en nosotros. ¿Qué ocurre? Que el solo hecho de hablar sobre algo no es suficiente para que una persona procese la información que yo les estoy dando. Por ejemplo, una epifanía que yo presento mucho a vendedores es el hecho de que no importa tanto que vos sepas manejar objeciones. Lo verdaderamente importante es que vos sepas hacer que una persona se convenza de comprar. Porque si vos lográs que una persona se convenza de comprar, lo que va a pasar es que cuando llegue al final de la llamada, aun si te pone objeciones naturalmente porque la llamada le implica una fricción, la inversión le implica una fricción, entonces manifiesta esas resistencias con objeciones, esa persona que te está poniendo objeciones está convencida igualmente de hacer esto y tiene una disposición. Entonces, como tiene una disposición, manejar la objeción es mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la persona te pone objeciones, pero encima no está convencida de hacer esto? Que esas objeciones son cortinas de humo y tienden a ser una atrás de otra. Primero te dice que lo tiene que pensar, después te dice el dinero, después te dice que lo tiene que consultar con la mujer, después que no tiene tiempo, después que A, B, C y sigue permanentemente así. ¿Por qué? Porque la persona plantea objeciones y vos sos muy bueno resolviéndolas, pero no sos bueno convenciendo a las personas, que es lo que verdaderamente importa para cerrar muchas más ventas. Por eso no es tu nivel de manejo de objeción, es tu nivel de convencimiento sobre el otro lo que hace que una venta o no se cierre o no se cierre. Cuando yo presento esta epifanía frente a distintas personas, lo que importa no es solo cómo la presento, sino que al finalizar de presentar dicha epifanía, yo me calle. Le diga a la persona que tengo delante, Marcos, el punto no es qué tan bien resuelvas objeciones solamente. No es eso lo que va a definir la venta.
lo que va a definir si la persona te va a comprar o no te va a comprar es qué tan bueno fuiste para lograr que esta persona se autoconvenza que la mejor decisión de compra es trabajar con vos. Este silencio que acabo de hacer es el silencio de procesamiento, donde ya empiezo a hablar mucho más pausado sobre las afirmaciones que estoy dando y dejo un espacio de tiempo para que la persona procese lo que le digo. Cuando nosotros marcamos el silencio ahí, lo que le estamos diciendo a la otra persona es, esto es importante. De hecho, fíjate, cuando vos querés marcar que algo no es importante, normalmente lo único que necesitas es hablar rápido. Imagínate, yo estoy hablando de esta misma manera frente al micrófono y lo que te estoy diciendo en este momento es que para manejar mucho mejor objeciones no necesitas manejar mucho mejor objeciones, sino que lo que necesitas es hacer mucho más consciente a la otra persona que tenés delante. Si es más consciente, manejar objeciones se vuelve mucho más fácil. Entonces, y yo puedo seguir hablando y lo que estoy diciendo tiene muy poco peso, porque la velocidad, esa velocidad que le estoy dando, sirve para emocionar, para entusiasmar, para energizar, pero no para darle importancia a lo que estoy diciendo. Para que el cliente sienta la importancia sobre lo que digo, no debo hablar más rápido, sino que por el contrario, voy a hablar mucho más pausado y dejar mucho más espacio para silencios. Y eso, queridos amigos y amigas, es lo que hace la radical diferencia en cuanto a cómo la persona procesa la información. Fíjate cómo cambia. No es solo lo que digo, es cómo lo estoy diciendo y qué silencios me acompañan en el proceso. Eso es lo que va a diferenciar qué tanto la persona verdaderamente te escuche, y no solamente que te escuche de escuchar las palabras que decís en ese momento, sino que integre la información que vos le estás dando. Porque si la persona no está te está escuchando, pero no está integrando la información, ¿de qué sirve que te escuche? Si vos ahora estás escuchando este video y estás entendiendo lo que digo, pero no estás integrando lo que digo, ¿verdaderamente te sirve lo que estás escuchando? Eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer en los silencios de procesamiento. Y fíjate, ahora podría utilizar un silencio de procesamiento con lo mismo. Si lo que estás escuchando ahora lo estás escuchando y lo estás entendiendo, pero no lo estás integrando, ¿de verdad te sirve estar escuchándolo? Ese silencio hace que le demos importancia a lo que se está diciendo en sí. Lo vamos a utilizar al final de una buena reflexión. Por último, tenemos el silencio de presión. Muchas veces, cuando estamos interactuando con una persona, hay momentos donde, por cuestión de objeciones, por cuestión de estar argumentando frente a una persona o refutando algo que ella cree, necesito que esta persona pierda ciertas herramientas de preparación. ¿Qué quiere decir herramientas de preparación? Hay gente que, por ejemplo, te pone objeciones que ya vienen un poco preparadas. Saben que no quieren hacer esto y lo que se les ocurre y lo que preparan para decirte no es la objeción real, que es que tal vez el programa no les convence o que la verdad no tienen contemplado ni están dispuestos a invertir el monto que pedimos por el servicio que estamos prestando. Entonces, las personas tienden a poner objeciones que tienden a ser cortinas de humo. Lo tengo que pensar, tengo que hablarlo con mi mujer, es algo que tengo que analizar. Mentira, la persona no se va a poner a pensarlo, ni a analizarlo, ni a nada. Simplemente es lo que se le ocurre en ese momento. Entonces, yo lo que hago frente a esas situaciones es, primero, por un lado, el silencio de presión yo lo voy a utilizar para que la persona vea que a mí no me afecta muchas de las cosas que dice. Por ejemplo, la persona me dice que Marcos, lo tengo que pensar y demás, está todo muy lindo lo que vos me explicaste, pero necesito analizar la propuesta que vos me pasaste. Ok. Específicamente, ¿qué es lo que deberías pensar? Esto, que a ver, no lo vas a hacer automáticamente siempre después que alguien te dice lo tengo que pensar, lo vas a utilizar en casos específicos. Pero ese silencio que estamos haciendo transmite cierta seguridad frente a la persona y cierto takeaway frente a lo que está pasando. Muy distinto a lo que pasa con la media de vendedores cuando les ponen una objeción que le dicen, Marcos, lo tengo que pensar. De una, bro, me parece súper válido. Escúchame, nada más para tener un poco más de contexto. ¿Qué es específicamente lo que tendrías que pensar?
Que a ver, no tiene nada de malo tampoco resolver las objeciones así. Es simplemente separar que cuando yo quiero hacer las cosas muy rápido y demostrar interés muy rápido y mi reactividad es muy alta, estoy proyectando de alguna manera cierta ansiedad. Y los silencios a mí me permiten proyectar algo completamente distinto. Siempre lo opuesto a la ansiedad o más bien a la necesidad va a ser la autoridad y el desapego. Y eso me sirve mucho en momentos específicos. Por otro lado, el silencio de presión lo puedo utilizar cuando estoy haciéndole a la persona una pregunta retórica en el manejo de objeciones. Por ejemplo, si alguien me está reventando objeciones de no, es que el dinero, es que el tiempo, es que tal, va a haber un momento en el cual le voy a preguntar, Marcos, ¿cuál sería el beneficio real de salir de esta reunión sin tomar ninguna decisión distinta a cuando llegaste? Esa pregunta y ese silencio generan profundidad, pero aparte la persona siente la necesidad de llenar el espacio. Tengan en cuenta que siempre las personas quieren llenar el espacio cuando hay silencios. Siempre que una persona, vos le haces una pregunta, por ejemplo, esto de ¿por qué te presentaste? Y la persona te dice, porque vi una publicidad. Si yo me quedo callado simplemente viéndola, ese silencio va a ser un poco más incómodo y la persona va a sentir la necesidad de rellenarlo y seguir hablándote. Entonces muchas veces ese silencio sirve para el relleno. Y cuando hay que rellenar, porque a la persona le conflictúa el que haya silencio, casi siempre el relleno viene con lo primero que a la persona le viene a la cabeza. Y casi siempre lo primero que le viene a la cabeza es lo que verdaderamente estaba pensando. Estos son los 3 tipos de silencio que puedes utilizar. Hay muchos más, pero quise comprimir 3 para este video específicamente. Si llegaste hasta acá y venís consumiendo hace tiempo mi YouTube, es cuestión de tiempo simplemente para que quieras saber un poco más sobre la Academia de Speak Sellers. Ahí te enseñamos de verdad lo que significa subir el deseo de compra de una persona. Saber comunicar para que aquel que tengo delante me vea con esa credibilidad que yo necesito para que mis palabras tengan peso. Las palabras en sí mismas no tienen validez si quien las dice no proyecta autoridad sobre la persona que está delante. Con lo cual vos podés ser un super crack en tu temática que si no lo sabés proyectar, las personas no te creen. Y si las personas no te creen, no importa que tan bueno seas manejando objeciones, hablando y demás. No van a comprarte igualmente. En la Academia de Speak Sellers te ayudamos a eso, a que entiendas cómo comunicarle mejor a quien tenés delante, a proyectar autoridad y credibilidad para que no cierres muchas más ventas, sino que hagas que mucha gente quiera comprarte cuando esté hablando con vos. Nos vemos en el próximo video.